sobre el 8 de marzo y algunos temas acuciantes que estamos viviendo en estos momentos. El 8 de marzo es un día de lucha, no es un día de festejo, es un día que nació como un día de lucha, y lo que es interesante de ver es que en realidad se dice que nació, a ver la fecha exacta, un 8 de marzo de 1908, porque murieron quemadas una serie de obreras que en una fábrica que estaba en Nueva York estaban reclamando, y lo que me parece más interesante de esto es qué es lo que reclamaban. Y lo que reclamaban, miren ustedes qué actual es: mejores condiciones laborales, reducción del horario laboral, terminar con el trabajo infantil y equiparar las remuneraciones de ellas mismas con las remuneraciones que recibían los hombres en otros lugares por trabajos semejantes. Ellas hicieron un paro, quedaron adentro de la fábrica, y el dueño de la fábrica decidió cerrar con llave, trabar todas las salidas para que se fueran cansando y fueran saliendo. Y hubo un incendio y nadie abrió esas puertas y murieron todas quemadas. Pero como todos los procesos históricos que pueden tener una fecha que la señale como tal fecha, en general empiezan a ebullir, empiezan a brotar en distintos puntos y en distintas épocas. Y también se dice que tuvo un antecedente muchos años antes, en el año 1857, y que esa fue la fecha del 8 de marzo, porque algunas historiadoras dicen que lo de Nueva York no fue exactamente el 8 de marzo, me parece que es bastante irrelevante en ese sentido, y que también fue una movilización de mujeres que hicieron una movilización por las calles de Nueva York y que en ese momento movieron muchísima gente. Después, otro de los antecedentes de esto es que en 1910, en un encuentro de la militancia socialista alemana, Clara Zetkin, que fue una gran luchadora del socialismo y de los derechos de las mujeres, puso la idea de que se conmemorara un Día Internacional de las Mujeres. Y esto prendió bastante en todos los movimientos socialistas que a principios del siglo XX se estaban extendiendo por toda Europa. Después hay otros que dicen que es porque es el día de la revolución bolchevique. Bueno, lo importante es que todos estos movimientos de mujeres comenzaron a embanderar los reclamos que las mujeres hacían, y da la casualidad que, lo que es muy triste, se repiten porque no han sido superados, porque siguen vigentes hoy en día. Y se tomó, digamos, una formalidad más explícita en el año 1975 en un encuentro de mujeres en Copenhague, donde se comenzó a conmemorarse y a extenderse el Día Internacional de la Mujer. Pero yo no voy a detenerme a contarles cada uno de estos episodios, pero sí a leerles cuáles han sido los reclamos que, sumados, podemos citar como la reducción de la jornada laboral, el salario igual al del hombre por igual tarea, mejorar las condiciones del trabajo, y hasta llegar a Copenhague, donde se repitieron los mismos reclamos. Hoy en día lo que tenemos que tener en claro es que sí, desde allá, como dicen algunos, 1870 y pico, y como dicen otros, 1808, 1908, 1909, las mujeres tenemos reclamos relacionados con la igualdad, con la igual salario, igual remuneración, acceso a los lugares de trabajo, mejora en las condiciones del trabajo. Hemos sido en los últimos, yo diría, 50, 60 años sofisticando un poco nuestros reclamos, y entonces hoy en día tenemos muchos reclamos de otro orden que cada 8 de marzo
surgen y movilizan a lo que hoy en nuestro país es una inmensa marea verde de mujeres de todas las edades, pero la mejor noticia es que hay muchas chicas jóvenes que no es que tomen esos reclamos, sino que siguen vigentes y que se convierten en muchos otros, como por ejemplo el pedido de un desarrollo de políticas integrales de cuidados, la aplicación efectiva y permanente de la ley Micaela, la lucha contra la violencia machista y la violencia institucional, la educación sexual integral, laica y feminista, la separación de la Iglesia del Estado, y tal vez a mí una de las banderas que este 8 de marzo más me conmovió fue la que levantaron aquellas que dijeron, vivas nos queremos. Y vivas nos queremos porque nosotros en la Argentina estamos viviendo realmente, yo diría, una epidemia, una expansión de femicidios. En lo que va de este año, están matando a más de una mujer por día en situaciones de feminismo, por cuestiones de género. Y les voy a leer algunos nombres, ¿no? Yo sé que los conocen, pero la acumulación produce un cierto efecto. Tenemos a Vanessa Lobo Noble, Graciela Flores, Noelia Albornoz, Anabelia Olmos, Mariana Madonna, Jessica Viallo, la madre de Jessica, Noelia Vanina Sánchez, Jessica Paredes, María Belén Montenegro, últimamente Úrsula Bailio, Guadalupe Curuel, ha desaparecido una niñita en estos muy recientes días, y esta acumulación de nombres, esta invasión de femicidios, no nos puede sacar la idea de que, y ni podemos permitir que se naturalice, porque atrás de cada uno de esos nombres hay una mujer, hay una historia de vida, hay proyectos, hay una familia, y estas mujeres fueron muertas por causas múltiples, por la estructura patriarcal que no hemos podido desarticular, por la influencia de las iglesias, por la ineficacia de las políticas estatales, que en realidad son muchas, se van extendiendo, y en este momento tenemos un gobierno que se ha hecho cargo de esto, ni más ni menos que ha creado un Ministerio de la Mujer. Este Ministerio de la Mujer, juntamente con los últimos acontecimientos, se están desarrollando numerosos planes que son muy importantes, como por ejemplo, la proclama internacional, la federalización de los centros de asistencia a mujeres golpeadas, la visibilización y la extensión de los cursos que se dictan en función de la ley Micaela, pero lo que yo personalmente pienso, con muchos años de trabajar en este tema, es que es algo nuevo que se está señalando ahora, es que mientras sigamos teniendo una sociedad machista, una sociedad patriarcal, mientras sigamos teniendo una justicia machista, mientras sigamos teniendo jueces como los de nuestra Corte Suprema que se negaron a recibir el curso de la ley Micaela porque ellos creen que lo saben todo y que lo saben mucho mejor que el resto de las personas, y porque además esperemos que estas políticas del gobierno, las redes que se están armando para la federalización en todas las provincias de organismos específicos que se fortalecerán, que se ocupen de la temática de la mujer, se vayan extendiendo, van a ayudar. Pero en realidad lo que yo quiero señalar que con estas políticas que tenemos ahora estamos atendiendo a los síntomas y no a las causas y no a la esencia de la enfermedad. Pero con tantas mujeres, una que se nos muere por lo menos por día, tenemos que pensar en políticas judiciales de otro orden. Yo no sé cuáles son,
al principio pensábamos que una ley adecuada o que leyes adecuadas iban a ser la manija, la solución para todo. No lo fueron. Son útiles, pero hay que instrumentarlas de otra manera. Tal vez ahora hay una idea de ya no ponerle, no es posible ponerle un policía a cada mujer que va a hacer una denuncia, siempre y cuando ese policía no sea cómplice y no sea uno de los asesinos. Pero ponerle al hombre y a la mujer lo que llaman una pulsera, una esposa, lo que como quieran llamarlo, y que cuando el hombre se acerca, o una tobillera, a menos de 200 metros, teniendo una orden, una prohibición de acercamiento, eso se refleje automáticamente, porque la mujer va a tener una pulsera que va a dar esa alarma, se refleje automáticamente y haya un órgano que esté presente, una voz que le diga, señor, usted está a 200 metros, si no se aleja, va a ir a buscarlo la policía. Me parece que es una idea efectiva, no sé cuán posible de realizar, porque se necesita una gran cantidad de recursos, una organización que todavía no está armada, pero sí es muy importante que se estén pensando y articulando estas cosas. Pero también tenemos que abrir nuestras cabezas todos a pensar otros modos de desarticular una sociedad machista, una sociedad que tiene los mismos principios y donde tenemos que seguir luchando por lo mismo que las primeras mujeres que murieron quemadas y que hicieron las marchas a fines del siglo XIX, como dicen algunos historiadores, por iguales condiciones, por compartir tareas dentro de la casa, por una verdadera igualdad donde no hayan techos de cristal a los cuales que no podemos superar las mujeres, donde recibimos la misma remuneración, porque si no hay un cambio en las estructuras que comience desde la primera escolarización de los chicos y desde los primeros, desde que fueron concebidos, esto no va a cambiar, porque la represión y las condenas y las penas no solucionan los problemas sociales y culturales. Y esto es un problema social y cultural que nos abarca a todos, hombres y mujeres. Bueno, nada más. Gracias, Leonor. En serio, gracias por la presentación. Ahora vamos a escucharla a Sara Weidman, si no me equivoco. El tiempo que vos quieras, que sea razonable, 10-15 minutos. Tu presentación, creo que esencialmente es que sos una expresa política y que vos dirás qué más querés decir de vos. Porque en general las compañeras hablan de eso. ¿Vos dirás qué querés que digamos o qué querés decir? No puedo presentarla, Hanna, yo la presento. ¿Vale? Acá estoy. Corrí para llegar, para presentarla, así que una alegría estar acá. Bueno, no pasa nada. No, igual, estoy indignada de todo lo que corrí. Hola a todos y todas, entonces quiero presentar a Sara, una compañera que es una gran alegría tener, una compañera, creo que sos cordobesa, Sara, o te asumiste, bueno, porque si no el acento lo tenía perfecto. Ella es integrante de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, también es integrante de la Asociación Nacional de Expresos Políticos de Argentina y de Expresos Políticos por la Patria Grande de Córdoba. Así que bueno, la convocamos, también yo escuché varias veces declaraciones de ella contando como su experiencia particular como presa política siendo judía, una mujer judía, y bueno, fue ahí que surgió la idea de convocarla como una mujer luchadora y bueno, un ejemplo para todas y para todos. Gracias, Sara, por estar. No, gracias, Ariana, y la alegría de poder compartir este espacio, ¿no? No sé si me escuchan todos bien, pero para mí es una gran alegría de poder compartir este espacio como mujer, dentro de un movimiento de mujeres que también... Acércate un poquito, Sara, acércate un poquito para que te escuchemos mejor. Bueno, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Me escuchan mejor? Bueno, en realidad yo
fui presa política porque fui una militante. Primero mi militancia, te puedo decir que mi primer trabajo fue en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, una institución icufista, una institución que todo lo que ha hablado Ana y lo que habló la otra compañera, Leonor, me representan en su totalidad, porque bueno, nosotros tuvimos esa formación en esta institución, que nunca fue feminista, ¿no? Una institución judeo-progresista, y que, bueno, trabajábamos a la par y militábamos a la par, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Yo pude ser maestra desde chica, desde los 9 años, mi papá era militante político, fue preso político también, y bueno, nosotros crecimos con la militancia, afiliada, yo lo voy a decir porque lo digo siempre en todos lados donde fui, era una militante de la Federación Juvenil Comunista desde joven, mi papá era comunista, así que bueno, seguimos el camino de mi viejo, y después decidí conformar el movimiento, formar parte del kirchnerismo, porque creo que a muchos expresos y expresas políticas nos unió un proyecto nacional diferente, donde, bueno, todos nuestros objetivos y nuestra historia, cómo fue cambiando, ¿no? Porque de la militancia de niña a joven, a la adultez, uno fue cambiando, viendo los cambios en el mundo. Ahora, yo quiero aclarar algo, ¿no? Que nuestra historia es consecución de una historia que arrastramos de muchos años, como pueblo, como mundo, como patria grande, y que no se corta la historia, ¿no? Que es un proceso histórico que hemos vivido, y que, bueno, ese proceso histórico, ese momento histórico que yo viví en la institución, acá está Mili, que yo quería nombrar, nosotros teníamos nuestro Kinder Club, que era la escuela de los niños, que era todo un proyecto cultural, yo digo que de educación popular, donde la enseñanza era muy crítica, donde se analizaba todo. Fui alumna primero, fui kinderclubista y después fui docente de ese Kinder Club, que era la experiencia con niños y jóvenes, hasta que nos recibíamos de maestro y seguíamos nuestra trayectoria como maestros en el club. Yo me recibí de profesora de educación física, así que después me especialicé en la parte deportiva. Pude ir a la colonia de vacaciones de Summerland, que fue otro espacio abierto donde podíamos confluir distintas provincias del país, con los mismos objetivos, y era encontrarse con nuestros hermanos, ¿no? Que me dio la posibilidad, por ejemplo, cuando fue el juicio en Córdoba, encontrarme con un compañero de Tucumán, el primo de José Losatinsky, que vino de Tucumán porque éramos amigos, bueno, y se hizo el juicio acá en Córdoba. Estuvo Sara Osatinsky aquí en Córdoba siendo testigo, y después vino el juicio de Josela, donde ya Sara no pudo asistir. Y todo esto lo recibimos de nuestra institución. Y Mili, que está acá en esta charla, era una de las madres que colaboraba, una de las mujeres, porque yo digo qué importancia que tenían las mujeres en esa época, ¿no? En nuestra institución, y eran los años 60, 70, y eran las madres que nos recibían con el criollito, que nos preparaban el mate cocido, que nos acompañaban a la colonia, que nos dejaban con la ropa. Entonces, cómo las madres jugaban y las mujeres jugaban un protagonismo en nuestra institución. Tuvimos una presidenta de nuestro club, fue presidenta, una mujer, ¿no? De la institución, cuando siempre habían sido hombres presidentes, y llegamos a tener Esthercita Galina, presidenta de nuestra institución, que es un aspecto valioso, ¿no? Donde los hombres también reconocieron de que era importante que una mujer fuera presidenta. Y bueno, pero las mujeres llevábamos la parte deportiva, yo era jugadora de vóley federada, salimos campeones de Córdoba. Toda esa historia en mí formó parte hasta que, bueno, se enteran, porque no fui a jugar un partido de vóley, que había sido detenida junto a mi compañero, mi novio, Carlos Alberto Dambra, en la terminal de ómnibus, y no podía ser que yo no estuviera presente en ese partido de vóley. Y entonces empezaron a llamar a Altagracia, donde era el nona, que los íbamos a visitar a los padres, y se enteran que, bueno, que habíamos sido detenidos. Él no participaba de las actividades del club así, no era del Partido Comunista, era un compañero que militaba en el PRT, y como los objetivos comunes que teníamos nos hizo formar una pareja y tener muchos ideales en conjunto, a lo mejor la forma de diferente.
Pero bueno, así se entera mi familia que fui detenida, y yo tuve que explicar, por ejemplo, cuando fui detenida, la última sesión de tortura que sufrí, porque, bueno, no quería asumir la militancia, porque sabía lo que venía después. Cuando uno asumía la militancia, preguntaban nombres. Del nona sabían todo. El nona era mi novio, le decían la nona de hambre porque tenía canita y era jovencito, también profe de educación física. Su madre y su padre lucharon siempre, por eso fueron muy queridos para mí, porque siempre los acompañé, a pesar de que, bueno, éramos novios, siempre seguí junto a ellos como parte de mi familia, ¿no? Que por ahí es medio raro, porque, bueno, tuve otra pareja, después de muchos años pude formar una pareja con otro militante, muy importante también para Córdoba, porque se dedicó mucho a la parte sindical, y dejó muchas, se murió hace 2 años y medio. Pero bueno, yo digo que no podía haber elegido parejas que no fueran militantes y que nos acompañaran en este proyecto nacional, popular, y sobre todo considerar que no nos salvamos solo, ¿no? Que nos salvamos como patria grande, y que somos un todo, que ya nadie puede jugar solo por sí mismo si nosotros pensamos en un proyecto nacional, si no es con la solidaridad. Y bueno, yo puedo rescatar de mi experiencia en la cárcel. Estuve 2 años incomunicada en Córdoba, era un centro clandestino de detención, yo lo llamo campo de concentración. Y yo digo que, bueno, esa experiencia que me tocó vivir de 2 años incomunicada, donde pude mostrar mis habilidades como profesora de educación física, hacer la rehabilitación de una compañera que la hirieron de bala, a Marta Sandrino, y quedó inválida. Y yo digo, qué mujeres, ¿no? Porque era psicóloga, es psicóloga Marta, y quedó inválida, ¿no? Y la resistencia y la resiliencia de Marta. Ayer unas chicas de trabajadoras sociales que están haciendo una tesis me preguntaban, nombra algunas mujeres que para vos fueron referentes. Y bueno, yo pude nombrarla a Marta Sandrino, porque una compañera que quedó paralítica, estaba separada, o sea, nosotros estábamos en celdas individuales, y ella, cuando le hablo, está pensando de acá unos años siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando ya no pueda manejarse sola, porque vive sola, con sobrinos que viven en una casa cerca, cómo ella piensa en el futuro, ¿no? Cuando no se pueda mover, cómo va a ser el baño, cómo va a ser la cocina. Ella me invitó a su casa, me cocinó todo. Y yo digo, bueno, esto que nosotros aprendimos en la cárcel a convivir con lo que teníamos y que nos ayudó a ver la vida de una forma solidaria, colectiva, creo que nos permitió seguir militando y seguir haciendo todo lo solidario que podemos ser en distintos, porque no es solamente haber sido expresa, es poder continuar la militancia, ¿no? Todo lo que uno aprendió, lo que uno vivió, poder llevarlo, por ejemplo, a las escuelas, porque, bueno, creo que los compañeros que tuvimos y las compañeras que tuvimos presos y presas, somos los que podemos contar lo que vivimos en los campos de concentración, nombrar a nuestros 30.000 compañeros porque eran nuestros compañeros de militancia, nombrar lo que nos tocó vivir y decirles por qué proyecto fuimos presos políticos y presas políticas. Porque si uno no cuenta por qué nos llevaron presos, somos todos subversivos, nosotros éramos terroristas, y yo digo siempre, un Estado terrorista, porque, bueno, en mi caso yo nunca pude ver a un juez, nunca tuve juicio, así como lo tuvieron otras compañeras que tenían consejo de guerra, cuando eran civiles no podían tener consejo de guerra, o sea, se violaron todos los derechos humanos. Pero acá en Córdoba quiero rescatar a las compañeras que fueron madres, porque fueron compañeras algunas violadas, también los varones, ¿no? Que cuando fueron testigos, el fiscal que teníamos, que era muy piola, le preguntaba a cada compañera que había sido manoseada, violada, si quería que se hiciera un juicio con su testimonio, donde denunciaba la violación. La mayoría de las compañeras aceptaron ser testigo de esto, y que es un hecho muy importante, porque eso lo pudieron contar muchas compañeras recién cuando fue el juicio. Mucha gente, mucha familia de nuestras compañeras que fueron violadas, no lo pudieron contar en su familia ni en sus amigos, y cuando llegó el juicio lo pudieron hacer. Por eso son tan importantes los juicios por crímenes de lesa humanidad, que nosotros apoyamos cada juicio que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Pero es para mí destacar que cómo pudimos acompañarlas a nuestras compañeras que estaban embarazadas,
que fueron torturadas durante su embarazo en los centros clandestinos y después llevadas a La Perla. En La Perla fueron violadas, fueron picaneadas, en el campo de la Ribera también. Y entonces, ¿cómo ellas pudieron salir con su maternidad, con el amor que llevaban la maternidad y nosotros verle crecer la panza en la cárcel de Córdoba, donde estábamos encerradas con llave 22 horas del día, nos abrían 1 hora al mediodía para comer y 1 a la noche, y cómo la lucha nuestra nos permitió sacarle la llave de la puerta y que pudieran ir al baño, porque no teníamos baño, teníamos un tarrito de 5 litros, y esas madres se las bancaron, ¿no? Y el día más triste que yo recuerdo de la cárcel, que lo dije en el juicio, fue que el día que entregaban sus hijos, que se los dejaban tener 2 o 3 días que te avisaban a sus familiares, y venía el familiar y la compañera se lo tenía que entregar a una guardia cárcel para que la guardia cárcel le entregara a su hijo al familiar, ¿no? Ni siquiera poder entregar nuestras compañeras al familiar, pero por supuesto que nosotros teníamos 2 visitas al año, una era en Navidad del 76, yo la tuve en el 77, 78 ya estuve en Devoto. Poder dejarle la contraseña a nuestra familia, porque bueno, mi novio estaba desaparecido, y bueno, la primera visita del 76, de diciembre del 76, yo había caído en noviembre, le dije, si aparece el nona, una bombacha amarilla, y que era mi mayor preocupación. Esa bombacha, bueno, uno le esperó 2 años, bueno, lo mismo, los martes y viernes nos dejaban paquetes porque no teníamos visita, no teníamos libros, no teníamos ningún tipo de comunicación. Los presos sociales nos ayudaban porque aprendimos el lenguaje de señas, y entonces era la única comunicación que teníamos, y ellos nos daban noticias, y entonces, bueno, las compañeras que estaban embarazadas habían dejado una contraseña que su hijo, si ya había llegado a la mano de sus abuelos, o de sus tíos, o de la familia que ellos llamaban, habían sido entregados. Yo les puedo decir que para mí, después del fusilamiento de los 29 compañeros, que yo no estuve cuando los sacaron, salvo al último, a 2 compañeros, fueron los días más tristes, que uno llegaba al pabellón, la compañera llegaba al pabellón después de dejar a su hijo, y era el silencio absoluto, ¿no? Pero cómo nosotros nos ingeniamos para levantarle el ánimo a estas compañeras, que nosotros le tejíamos con dientes de peine, batitas, le cortábamos la sábana y le hacíamos la batita. Y la resistencia nuestra, y la resiliencia hoy nos permite a nosotros estar con ustedes y contar estas historias que duelen, que por ejemplo, cuando vamos a los chicos, nosotros como expresos políticos por la Patria Grande, hemos formado un coro, acá está Susi Strauss, que también es judía, le tocó vivir algo en Devoto también, que ojalá después pide la palabra, que lo cuente ella, que no lo cuente yo, como judía, ¿no? Y bueno, quiero contar que en mi último día que yo caigo detenida en la Ribera, junto con el nona lo llevan a La Perla, a mí me llevan a la cárcel, me preguntan si yo era del Club de los Árabes. Ellos sabían que era del club, así conocían toda mi historia. Y entonces yo les digo que yo no tenía nada contra los árabes, que al contrario, que respetaba mucho la lucha que llevaba el pueblo árabe, el pueblo palestino, y bueno, fue mi último testimonio en la sala de tortura, pero me encargué después, cuando estaba presa, de aclarar qué era el ICUF, ¿no? Qué era esa institución que nosotros, que conocíamos tanto. Y cuando se forma el llamamiento, yo dije, hasta el nombre me encantó, porque es un llamamiento, ¿no? Acercar a la gente, llamar, convocarnos. Y bueno, estuve en la primera reunión que estuvieron en Córdoba, estuvo Jorge Alban, ahí entonces yo estuve en esa reunión, fui por la institución, y para mí es muy importante ese laburo que nosotros, que el llamamiento está haciendo, porque me siento totalmente identificada. Soy atea, lo digo porque, bueno, a mí me interesa todo lo que vivió mi abuela, que cuando yo le preguntaba, Bobe, contame lo que pasó a ustedes cuando tuvieron que escapar, y ella decía, ay, 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 se quejaba y no podía hablar, ¿no? Escapó con sus 2 hijos, mi papá es el único argentino. Y ay, 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 decía, la forma que decían los paisanos, los judíos, y entonces es como que uno queda en la historia inconclusa, ¿no? Pero nosotros tenemos que recuperar toda esta historia. Y hace pocos días se encontró la cabeza de Ana Frank en el centro de Córdoba, un monumento que se hizo sobre Ana Frank. Bueno, creo que la mayoría saben quién fue Ana Frank, perseguida por el nazismo, y detenida y muerta. Y bueno, en Córdoba hay una Plaza de España,
que es una plaza muy concurrida, y cerquita de ahí de la plaza, en una de las entradas, está el monumento de Ana Frank. Le cortaron la cabeza, y oh casualidad, ese día apareció la cabeza en una calle del centro de Córdoba, en la calle de Foro. Con esto quiero mostrar que sigue vigente el nazismo, que la unidad de la lucha es muy importante, porque el nazismo no está eliminado, ¿no? El nazismo sigue vigente en gran parte de Europa, pero también en Argentina. Tiene toda una ideología. Por ejemplo, estaban prohibidas todas las cosas nazis, collares que se vendan. Una vez voy a Carlos Paz y había pulsera hace mucho, y había cosas de los nazis. Entonces, es como que si no hay un Estado presente donde se identifique, por ejemplo, a estas personas, bueno, creo que hay mucha gente del gobierno de Macri que perteneció al movimiento judío, y me dio vergüenza porque pedimos una audiencia como Asociación Nacional con ABRUC, y cuando nos íbamos de espalda, el secretario de Derechos Humanos, que es su secretario también judío, nos pide, cuando nos íbamos de espalda, que nos olvidáramos de los juicios, que ya habíamos sufrido bastante. Nada más alejado de lo que nosotros pretendemos como presos y expresas políticas, continuar como testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra patria donde haga falta, y buscamos los testigos, y es una satisfacción muy grande poder contar todo esto que, bueno, en una partecita, ¿no? Y yo terminé mi testimonio en Córdoba, que por más que la quemen, por más que la rompan, por más que la mientan, la historia humana se niega a callarse de la boca. Es una frase de Galeano, que para mí significa mucho, es como que engloba todo, ¿no? Que no tiene que haber ni olvido ni perdón, tiene que haber memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias. Gracias, de veras. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Si les parece, las preguntas las tomamos al final, y ahora vamos a Ramona, que está acá esperando, y que con mucha humildad me dijo que solamente diga que es expresa política de la colectiva Nosotras. Eso es todo lo que voy a decir según Ramona, ¿verdad? Ramona, tenés la palabra, porque en realidad podría hablar mucho más de ella, pero en realidad no, no me lo permitió, porque es una persona que tiene una excelente formación, también seguro Sara también. Después si quiere Miri le damos la palabra también, Sí, para que compartamos las experiencias de las diversas mujeres que tuvieron épocas de lucha muy fuertes, como otras también lo hemos tenido en otros aspectos. Y después hay algunas preguntas, incluso yo quiero preguntar algo. Muchísimas gracias, bueno, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Perfectamente te escuchamos, Ramona. Adelante. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeres. La verdad que estoy muy emocionada de participar en esta charla, en este conversatorio del llamamiento argentino-judío. La verdad que para mí es un honor. Yo no soy judía, pero soy parte de este país, de esta patria. Así que lo siento y la siento, hermanos y hermanas. Hermanas y hermanos de la lucha. Y yo no quise que Hanna me presentara, a quien le agradezco. También estoy viendo a Nieves, a Mavi, a Berta Falikov, Sara querida, un beso grande. Porque creo que como todas las mujeres tenemos muchas pertenencias a lo largo de la vida y con los años que ya tenemos. Y yo en este momento quiero destacar... Es una remera, puedo poner que nos vean. Ah, que te enfoquen a vos. ¿Cómo? No sé si te va a enfocar. Perdón, no hay alguien, disculpa Ramona, hay alguien que no lo estoy viendo y no lo puedo silenciar, que por favor, fíjense que tengan silenciado el micrófono. Continúa Ramona, te escuchamos perfectamente. Digo que como todas las mujeres y a esta altura del partido, peinando canas, que me las pinto, pero peinando canas, tengo un montón de pertenencias. Soy mujer, nací mujer, me reconozco mujer, soy madre, abuela,
amiga, hermana, tía, y además soy militante política de casi toda la vida. Y en ese sentido, escuché atentamente a las dos compañeras que me precedieron. Yo creo que si bien las reivindicaciones pueden ser las mismas, pero lo que cambia, y lo digo humildemente, es que la cuestión de que las mujeres tenemos derechos es ya a nivel mundial y sobre todo en nuestro país de una masividad incontrastable. Esto que en algunos momentos era para algunos sectores, para las mujeres de clase alta, para las mujeres luego de la pequeña burguesía o de las clases medias, como querramos llamar, hoy también es tomado por las clases populares. Y eso porque las semillas germinaron, la semilla de la lucha. El 8 de marzo es reconocido, más allá de que por ahí se festeje, pero es reconocido y me ha llegado por otra de las pertenencias que tengo, fotos en donde las mujeres de los comedores se sacan fotos, entonces visibilizando su lucha y valorándola, que creo que eso es un paso importante para empezar a hacer más masivo, digamos, la lucha contra el patriarcado, por lo menos lo pienso desde lo personal. Yo quiero referirme a algunas cuestiones, pero muy sucintamente, porque me parece que lo más importante es que dialoguemos y que charlemos entre las distintas miradas en este conversatorio, porque es una de las maneras de quebrar, digamos, para mí, ¿no? La uniformidad que nos da o que nos quiere imponer el neoliberalismo y las derechas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Por eso tenemos, me parece a mí, que contarnos y escucharnos. Bueno, yo me definía ante Hanna como, bueno, parte del colectivo de expresas políticas, y en ese sentido yo estuve 7 años presa del 75 al 82, y compartí, que es lo que quiero destacar, la cárcel con un montón de mujeres en Devoto, que la represión eligió como para hacer la concentración de la mayoría de las presas políticas, que no mandaba a campos de concentración, que no eliminaba, que no tiraba, digamos, al mar o al río, definió arbitrariamente, no sabemos por qué, dejarnos vivas y juntarnos en la unidad 2 de Devoto, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, pero bajo la férula de, por supuesto, el primer cuerpo de ejército. Claro que en las provincias, Santiago, Córdoba, como nos contó Sara, quedaron las compañeras en las cárceles, que fueron campos de concentración. Entonces a mí me gustaría destacar que éramos mujeres de diversa procedencia, y éramos mujeres que teníamos definiciones, sobre todo en la participación y compromiso hacia la búsqueda concreta de una sociedad distinta. Muchas de ustedes también, digamos, pertenecen a esa generación, y también, aunque no conozca sus vidas, son militantes. Algunas fueron exiliadas, expulsadas, digamos, al exterior, otras en los exilio interno, a otras nos encarcelaron. ¿Y qué hicimos con la cárcel en ese mosaiquito, como decía una compañera, Perla Díaz, en ese mosaiquito de patria tan diverso que fuimos las 1.200, 1.300 presas políticas de Devoto? Y no nos quedó otra que mirarnos, reconocernos como mujeres que teníamos, por decirlo de alguna manera, un enemigo en común.
y al que no había que darle el gusto, es decir, porque también nos querían aniquilar. A nosotros también nos llamaron subversivas, infiltradas en la sociedad, terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. También nos dijeron, ustedes de acá no van a salir sino muertas o locas. Bueno, o sea que teníamos una tarea grande. Primero, conocernos en nuestra diversidad, porque venían de La Quiaca, de Misiones, habían participado en las ligas agrarias, de la cual muchas veces hablamos poco, las mujeres campesinas, con distintos niveles de participación en distintas formas organizativas, ya fueran partidos políticos, partidos obviamente de izquierda, armados, organizaciones armadas, sindicatos, las distintas expresiones que de una u otra manera querían el cambio total para nuestro país y la igualdad entre todas y todos. A nosotros nos parecía que pasaba por ahí. No hablábamos de feminismo, pero sí de igualdad. Bueno, entonces, ¿qué nos tocó en Devoto? Mirarnos, reconocernos, escucharnos y ser solidarias, la sororidad, no sin trabajo, fuimos construyendo la unidad, no sin equivocaciones, no sin obstáculos, pero esa unidad implicó trabajar para poder denunciar las situaciones que vivíamos y que se vivían en otras cárceles o cuando nos enterábamos de los campos de concentración, para poder sacar esa información, para poder hacer que nuestros familiares pudieran ser voceros de lo que vivíamos en la prisión. Nuestros familiares que además fueron un puntal, y sobre todo las mujeres. Y en el adentro, lo que... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ramona, te escuchamos, adelante, adelante. Y en el adentro, el desafío de comunicarnos internamente, vaciando letrinas, lavando todo, comunicándonos de piso a piso a través de los tornillos de celda a celda, riéndonos de nuestras pesares, y así teníamos teatro, hacíamos teatro, las compañeras que habían tenido alguna experiencia nos enseñaban, también hacíamos gimnasia, todo por supuesto, haciendo guardias para que no nos sorprendieran las celadoras, que si no nos mandaban a los chanchos, léase, escúchese, celdas de castigo, ¿no? Que eran de aislamiento total. Entonces creo que, por un lado, digamos, nos preocupó unirnos en la diversidad, resistir los objetivos del enemigo, que eran también aniquilarnos como personas. Y por el otro lado, tratar de comunicarnos entre nosotras, entre los distintos pisos, a través, como decía Sara, de las señas, del alfabeto Morse, de lo que fuera, y con nuestros familiares. También, digamos, soportamos la desaparición de familiares, muchas de las compañeras, y por el otro lado, muchas de las compañeras tuvieron que atravesar su maternidad aisladas de sus hijos, cuando no eran secuestrados sus niños. Digamos, se vivieron situaciones que por supuesto escapaban a nuestros designios, pero sí solamente lo pudimos enfrentar en forma colectiva. Y esa experiencia me parece que es bueno transmitirlo a las nuevas generaciones, como hoy que se viven los femicidios. No quiero hacer un mal paralelismo,
pero evidentemente tenemos las mujeres y también con la sororidad de los hombres, unirnos para transformar semejante bestialidad, barbaridad, transformarla en que no sea naturalizado la violencia hacia las mujeres, sino que sea denostado públicamente y también a través de las distintas instituciones, ¿no? Y que además, digamos, que realmente nos duela en el cuerpo la violencia hacia cualquier mujer, como nos ha dolido en el cuerpo, en el alma, en el corazón, las desapariciones, los compañeros y compañeras desaparecidas, porque seguimos luchando por los derechos de las mujeres, porque son parte de esta lucha de transformación de la sociedad. Si no hay una transformación de la sociedad cuya, digamos, que también tenga que ver con la transformación de las condiciones de todas las mujeres, y bueno, estamos rengos, ¿no? Por eso Leonora hablaba de que todavía estamos levantando determinadas consignas. Pero lo esperanzador para mí es ver que hemos sembrado, que con las distintas luchas hemos sembrado, sobre todo en las nuevas generaciones. En el 2020, en el 2019, perdón, hubo dos hechos como expresas que fueron, digamos, muy importantes. Uno, el reencuentro en el Bauen, de más de 300 expresas políticas, por suerte, pero vinieron de distintos lugares del país y también del exterior. Y ahí se volvió, digamos, a hacer el rito del abrazo, del reencuentro después de 40 años. Pero también se reconoció que ese reencuentro, digamos, no servía si no depositábamos todas esas luchas en las nuevas generaciones, ¿no? Que es que me parece un poco lo que nosotras venimos a querer decir de alguna manera, sobre todo cuando testimoniamos en los juicios, cuando hablamos claramente de que la violación era una forma de arma, de tortura, y eso lo lograron las compañeras claramente en los juicios, que se distinguiera del resto de las torturas. Y además, en ese encuentro hubo mucha alegría. ¿Por qué? Porque estamos vivas y porque no les dimos el gusto. Y creo que otra cuestión que digamos importante o que marcaron algún hito en esta vida de 1200 expresas políticas que estamos para testimoniar y para construir y aportar a la construcción de la memoria, también fue que pudimos hacer en el 34 Encuentro de Mujeres en La Plata, Mujeres y Diversidades, un taller que al principio creíamos que no iba a venir nadie, sobre la militancia de los 70, la participación política, y resulta que tuvimos 2 días abocadas al taller porque vinieron 600 mujeres, sobre todo jóvenes, reconociendo, y entre las charlas, las preguntas, la mateada, como que se construía ese puente de reconocimiento de las distintas luchas, ¿no? La verdad que fue una maravilla. Y por último, quiero decir que nosotras, un grupo de compañeras hizo en el 2006, en realidad llevó mucho más tiempo, contó el relato de lo que pasó en las cárceles, sobre todo en la cárcel de Devoto, y cómo fuimos desanudando, deconstruyendo y resistiendo, ¿no? Transformándonos de víctimas en protagonistas, resistentes pero protagonistas de esa resistencia, ¿no? Y además construyendo la unidad. Este libro se llama Nosotras,
presas políticas, que está hecho en base a cartas, y que fue el sueño de algunas compañeras que todavía hoy lo seguimos presentando. Pero tenemos otros desafíos, que son, este año vamos a presentar Nosotras en Libertad. O sea, cómo siguió nuestra vida, cómo siguió dentro del país, en los lugares que nos tocó, cómo nos tocó, que realmente fue farragoso, fue difícil, porque llegamos como volver a una tierra arrasada, por algo hubo 30.000 desaparecidos y desaparecidas, pero digamos que para mí implica lo que llamaba, lo que hoy decía Sara, ¿no? Esa solidaridad, ese encuentro con otros y otras, aunque no exactamente entre nosotras, hizo que continuara nuestra lucha en el seno del pueblo, aunque sea una palabra remanida, desvalorizada, pero no hay otra forma de que nosotras, como mujeres de los 70, podamos seguir, digamos, vivas, podamos seguir con alegría y podamos seguir dando testimonio para el hoy, para el hoy. Si de algo sirve nuestra lucha, es para que lo podamos dar con humildad a las nuevas generaciones. Que algunas lecciones, por ejemplo, el enemigo no distingue las diversidades en el seno del pueblo. Esas son cuestiones para que nos peleemos nosotros. Así que mejor que nos unamos. Mejor que nos unamos. Bueno, y para terminar, este año creo que vamos a presentar, si nos ayuda, digamos, las editoras y demás, es una publicación en las nuevas tecnologías, ahora no me sale la palabra, pero es un libro, digamos, que van a poder ver en forma online. Así que cuando esté le vamos a avisar. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad, porque me parece que nosotras tuvimos un tiempo determinado de mucha militancia, de mucho compromiso, que según algunos académicos marcó como un quiebre en la participación masiva de las mujeres. Yo también creo que sí, humildemente. Pero toda esa historia la tenemos que poner al servicio y depositar de las nuevas generaciones, porque por algo existe la ola verde. Por algo existe el Viva Nos Queremos. Así que yo les quería leer también algo como para cerrar, que no es mío, que es fue leído por las compañeras en el BAWEN, en el encuentro del BAWEN, y que pretende englobar la lucha del ayer y la lucha del hoy, ¿no? Que nos permite estar vivas con ganas y en este diálogo. Dice: nosotras somos el fuego, y del fuego nos alimentamos. Nos alimentamos de bronca y de deseo, de lucha y del orgullo de ver a nuestros hijos luchar. Nosotras somos una. Nosotros somos una y en una estamos todas. Muchas gracias. Gracias, Ramona, gracias. Gracias en nombre de todas. Gracias. Gracias. Gracias por lo que transmiten, gracias por la fuerza que tienen, y esperamos nosotros ser a su vez parte de la fuerza que quizá podemos de alguna manera transmitir al juntarnos. El hecho de juntarnos ya y haber hecho esto, que no será, no llegamos al socialismo por esto, digamos, pero sí es otro granito más en este desierto de hacer, y no quedarnos a ver qué viene, porque lo que viene no parece tan color de rosa. Entonces me parece a mí que está bueno, si les parece, además de este relato, de los dos relatos que me parecen conmovedores, me parecen importantes, los estamos grabando además,
y los vamos a pasar por YouTube, por las compañeras que no pudieron ingresar, 2 con cortes de luz, les aclaro, somos como 46 más o menos, ahora, por decirles, y además algunas que no pudieron entrar, no sé qué. Muchas gracias, muy emocionante, y yo lo que quiero dar espacio ahora es a las preguntas que hay, y a las que quisieran hacer preguntas. En principio está Ruth Teobald, que quiere preguntarle algo a Leonor, desde el principio. ¿Verdad? Ruth, ¿estás por ahí? Desilenciate. Dale. Acá estoy. Sí, Ruth. No, simplemente, claro, yo también, bueno, Leonor la conozco desde hace 40 años, bueno, todos empezamos a trabajar en el tema de violencia hacia las mujeres, violencia familiar. No hables de esas cosas de los tiempos. Porque la realidad es la realidad, ya hace como 35 años más o menos, o más que nos... 40, tranquila. 40, bueno, yo también, pero bueno, yo estoy muy, tal vez estoy sacando el tema para otra dirección con lo que yo voy a decir, pero yo siento que no puede ser que lo que se está haciendo para prevenir la violencia y el asesinato de las mujeres siga en el estado en que está, sabiendo que el hombre que tiene una medida cautelar no la va a respetar. O sea, la vida de la mujer depende del hombre violento. Si él resuelve o no resuelve acatar una medida de prohibición de acercamiento. Depende de eso la vida de una mujer. Entonces no puede ser que, yo creo que las medidas cautelares no son suficientes, la pulsera y la tobillera, que además nunca llegan a tiempo, pero tampoco es correcto. Ellas están tal vez en un horrible refugio de mujeres mientras ellos están tomando cafecito con los amigos afuera. Entonces, si el juez, que es juez, dice y enuncia que tiene que haber una medida de prohibición de acercamiento, lo dice un juez. Entonces, ¿por qué el hombre que no acata la sentencia de un juez no se le hace más nada? Y son varias las mujeres que murieron con varias denuncias de abuso y varias prohibiciones de acercamiento. No, entonces no es suficiente. Yo creo que si un hombre no obedece el dictamen de un juez, debería haber una medida de que vaya preso por un tiempo, por lo menos. Y que esta mujer, porque la mujer, ella sabe muy bien que no va a acatar la medida, muy probablemente. La que mejor lo conoce a la pareja, marido, lo que sea, es ella. Y se la pasa angustiadísima todo ese tiempo hasta que vuelva a aparecer él, ¿viste? Como que no se reconoce la angustia y el estado emocional terrible de suspenso que pueden estar viviendo las mujeres cuando saben perfectamente que estos señores no van a obedecer la medida cautelar. Y yo creo que los jueces también lo saben. Yo no entiendo por qué si un hombre desobedece una orden de un juez, no puede ir preso. No entiendo. Aunque sea por lo menos para 2 meses, y que ahí haga un grupo un grupo de tratamiento de hombres violentos, dentro del lugar donde él está, que haya un establecimiento específico para este tipo de hombres en alguna de las pocas cárceles que hay, pocas o muchas. Bueno, eso es lo que a mí me tiene muy indignada y preocupada, y yo no recibo respuesta de abogados. No recibo respuesta de abogados. Ruth, no recibís respuestas de abogados y no las vas a recibir, porque no hay lugar donde tener más hacinados a los presos y porque los jueces son cómplices de toda esa ideología, pero más allá de eso, yo no estoy segura
ni de que los tratamientos para los hombres violentos sean eficaces. Desde siempre tengo profundas dudas sobre si realmente son eficaces o no, porque la experiencia muestra que quienes manejan los grupos de recuperación o reeducación de los hombres te dan unas estadísticas, y quienes trabajan con las mujeres de esos mismos hombres te dicen que no abandonaron el acoso, que no abandonaron. Yo creo que no hay prácticamente ningún país que haya encontrado una solución para ese tipo de situaciones. Yo apunto a esta altura de mi vida a enfocarlo. Yo apunto en este momento de mi vida a... las tenés, porque si no yo las tengo acá. Perdón, por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto y no lo estoy viendo. ¿Pueden cerrar, por favor? Bueno, no, yo creo que hay que apuntar hacia otro lado. Mira, desde fines de la década del 70 estamos trabajando por las leyes, por la condena. No digo ni que haya que no condenarlos, ni que haya que perdonarlos, ni ninguna de esas cosas. Pero ante el fracaso de las políticas que estamos llevando adelante, tenemos que aplicar el pensamiento lateral, quienes estamos interesados en esto y quienes queremos encontrar soluciones de fondo. No digo dejar de lado ninguna de las cosas que se hacen, ni las condenas, pero tratar de encontrar un abordaje que realmente desarrolle una verdadera condena uniforme y social de ese tipo de conductas, sino una respuesta social y profundamente política, no en la política partidaria, sino en la política de la vida y de la convivencia de cada uno de nosotros. Esto no tiene solución. No podés, vos pensar la cantidad diaria de denuncias que hay solo en la ciudad de Buenos Aires de situaciones de violencia, la evaluación que hace el cuerpo interdisciplinario de la Corte de alto riesgo, no hay dónde meterlos a todos esos hombres, y yo creo que la clave es empoderar a las mujeres y armar redes sociales de ayuda y de contención con respecto a ellas como una cosa temporaria, porque hay que pensar que hay que desarticular esa organización social, si no vamos cada vez para peor, no para mejor. Entonces no podemos dejar de pensar que la legislación tal cual la pensamos y la aplicamos y logramos las más maravillosas leyes, no sirven si no hay un cambio cultural, un cambio estructural, un cambio profundamente social y político. Bueno, que tenemos que ir por otro lado. Perdón, Cristina, yo estaba anotada antes. Después habla, ¿sí? Yo quiero volver al tema de Ramona y Sara. Bueno. Y de las otras. Yo quería decir que me tengo que retirar, pero bueno, me estaba por retirar y justo me nombraron para hablar. Así que lo seguimos charlando en otro momento porque tengo mucho para contestarte, pero lo podemos seguir en otro momento. Yo sé que tenés mucho y creo que con todas las voces tenemos que encontrar otro camino, no hay una sola. Yo justo estaba escribiendo para retirarme cuando me nombraron para hablar, así que bueno, les agradezco muchísimo. Yo muy bien no sabía dónde venía, estoy muy admirada y emocionada por lo que estoy escuchando. No es un tema del cual yo he estado alejado, yo he investigado en la UBA a las hermanas y los hermanos de los desaparecidos que publicó EUDEVA, y fue un trabajo de investigación UBACIT muy importante. O sea que realmente estoy muy admirada y cerca de lo que se está hablando en este momento, y pienso que no es exactamente lo que yo vine a buscar, así que les pido mil disculpas, que me voy a retirar. Me gustaría seguir con vos, Leonor, en otro espacio, ¿sí? Cuando quieras, mi teléfono está en guía. Okay. Si no, escribinos a género llamamiento y nos escribís también. Ahí está, dale, comunicate vía llamamiento, que acá siempre surgen buenas ideas. Claro, yo el primer llamamiento fue uno que organizó Juan Carlos Volnovich, no es lo mismo, ¿no? Nada que... Por eso, nosotros...
comisión. Yo pensé que venía. Pero me alegro de haberte reencontrado y acercarte, y si no, comunicarte conmigo por otra vía y seguimos pensando. Muy bien, Bueno, eso, hay que seguir pensando. Si les parece, volvemos al tema de Ramona y Sara. Yo personalmente tengo curiosidad por algo que, ¿será que a mí también me tocó esto de las violaciones y los abusos y demás? ¿Cómo hicieron en los juicios de lesa humanidad cuando todavía no había legislación y cuando la justicia no se notaba tan patriarcal porque la sociedad era más patriarcal? O sea, ahora hay muchos movimientos de mujeres que de alguna manera denunciamos esta justicia que en un alto porcentaje son patriarcales. Uno de los motivos por los que no haya aplicación de algunas de las leyes de las que hablaron es que además tenemos una justicia en un alto porcentaje patriarcal, como la sociedad. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo hicieron para poder hablar o para poder tener voz propia cada una en temas que hacen a la perspectiva de género? Podemos hablar de violaciones, podemos hablar de abusos o de ninguna de esas cosas, y podemos hablar de perspectiva de género para hacerlo más impersonal, como ustedes quieran, pero yo quisiera saber cómo hicieron en los juicios para ser escuchadas. La que quiera, primero, y la que quiera después, qué sé yo, cualquiera, además, cualquiera de las otras compañeras. Bueno, me tocó participar en los juicios de Córdoba, ¿no? Y en Córdoba tenemos un tribunal que ya teníamos experiencia, y cuando llegó la mega causa en Córdoba, sobre todo que era una causa muy grande, donde, bueno, muchos éramos expresos y expresas políticas. Y entonces ahí pudieron explayarse muchas compañeras y compañeras. Hola Mili. Hola Susi, bueno, son compañeros. La Susi, que la Susi después cuente lo que le pasó en Devoto a ella. Y entonces nosotros, Susi fue una de las compañeras que su familia no sabía muchas cosas de lo que le había pasado a ella cuando fue detenida, ¿no? Ella tenía 2 hijitas y la llevaron a un campo de concentración, a Rivera también. Y en realidad cuando llegaron a los juicios muchas compañeras pudieron hablar, pero hubo un fiscal que yo digo, bueno, que le preguntó a las compañeras. Ahora, no hay causas, hay muchas causas donde las compañeras, por ejemplo, nosotros en Córdoba tenemos una compañera que fue violada por un represor y tiene una hija. Y entonces yo tengo comunicación con ella, la tengo de amiga en Facebook, y le digo, ¿y tu hija? Y mi hija tiene problemas. O sea, porque sabe que es hija de un represor que tiene cadena perpetua, ¿no es cierto? El Gato Gómez. Y entonces para nosotros es acompañar a estas compañeras, porque lamentablemente en los campos de concentración pasaron muchas cosas, de las cuales esas compañeras pudieron hablar y contarlo. Por eso se esperó, yo digo, a mí me interesó mucho ir a una charla que Dilemas de la Memoria se presentaba un libro que era un sobreviviente del nazismo. Y en esa charla yo fui porque me gustaba escuchar qué pasaba con esa memoria. Y dijo que después de 40 años pudo ir con su nieto, a donde él estuvo, bueno, en el campo de concentración. Y pasaron 40 años. Y acá pasaron muchos años para que nosotros pudiéramos tener los juicios gracias a un gobierno nacional como Néstor, que derogaron las leyes de impunidad, de indulto. Y entonces ahí es cuando uno empieza a hablar y a contar. Y hay libros de compañeras donde han sacado las cuestiones estas de las violaciones, ¿no? Cómo la sociedad tiene que conocer, porque vivíamos eso, los genocidas eran terriblemente machistas, patriarcales, nosotros éramos la posesión de ellos, ellos eran los dueños nuestros, y cómo estas compañeras, hubo una compañera que cuando entró a declarar que fue violada, en el juicio se paró delante del juez y le pidió que salieran todos los genocidas del salón de la audiencia en tribunales federales, y tuvieron que salir todos, tenían televisión aparte, qué sé yo, y ella contó con todo cómo fue su violación con las compañeras que había caído y todo. Y eso es importante, ¿no? Porque en realidad hay que mostrar a los genocidas que no son unos viejitos buenos ni nada por el estilo, sino que eran tipos que tenían una ideología.
Cuando nosotros declarábamos, se reían de nosotras, hacían caras, hasta hacían la B, por ejemplo, cuando salían, deben haber sido peronistas fachos, pero como que se adjudicaban una militancia también como peronistas, y para nosotros era toda una burla, ¿no? Y el juez que teníamos, Díaz de Javier, fue muy importante, porque no les permitió en ningún momento faltarnos el respeto, tuvo mucha consideración para cada persona que testificó, le dio la palabra para hablar a ellos también, la última palabra que tienen que tener, pero fue muy importante porque es como que la mujer asume un rol en el juicio sumamente importante, ¿no? Porque no así los compañeros, que fueron pocos los que denunciaron su violación, pero sí las mujeres que pudieron hablar y contar. Y eso es un avance importante en esta lucha de las mujeres, porque hoy las mujeres, si lo comparamos con lo que vivimos nosotros, lo podemos comparar al hoy, y decimos, son capaces de hablar y denunciar a sus represores, ¿no? Por ejemplo, el otro día me mandan un videíto por WhatsApp, me mandan un WhatsApp donde ahora en Estados Unidos, por ejemplo, la que es sacada cierra el puño, hace primero una cosa con la ley y cierra el puño, lo que significa que esa chica está siendo trasladada para violar o para hacer de alguna forma, no sé, bueno, pero son formas que uno busca para que se dé cuenta la gente, cómo las mujeres ahora se animan a hablar y denunciar, ¿no es cierto? Eso les cuesta a muchas que las asesinen también. Por eso creo que tiene que haber una política de tener memoria de lo que nos pasó y de tener una cosa muy presente ahora, de que la mujer se anima a hablar. Cueste lo que cueste, ¿no? Porque en realidad cuesta. A nosotros nos costó que la familia se enterara de lo que nos pasó, y también hoy les cuesta a las mujeres la vida, que como también a nosotros nos costó la vida, ¿no? Porque muchas compañeras fueron violadas y después fueron asesinadas y desaparecidas. Pero ahora es importante el paso que se está dando, pero si no hay un cambio cultural donde sea incluido el hombre en esta lucha de las mujeres, no sirve. Creo que el cambio cultural viene donde el hombre tiene que participar de las marchas, donde están las mujeres, que bueno, una de las últimas marchas que fui cuando todavía no estaba la pandemia, había hombres, y a mí me gustó, porque la primera marcha que fui del feminismo, nosotros íbamos como expresos políticos, iban nuestros compañeros al lado nuestro, ¿no? Y los corrieron para atrás, y se tenían que ir. Y nosotros les dijimos que no, que nuestros compañeros expresos marchan al lado nuestro, porque ellos también tienen que saber lo que es la lucha de la mujer. Y creo que ese es el cambio cultural, que el hombre que se eduque en las escuelas, que es el fundamental, el respeto hacia la mujer, la consideración, la participación, el respeto por los mismos derechos que hablaba recién la compañera que empezó, las mismas horas laborales, el mismo sueldo por la misma actividad. Bueno, son cosas que si nosotros formamos nada más que el feminismo, no nos va a servir. Tiene que haber una lucha conjunta del hombre, creo que la mujer es la que denuncia, ¿no? Porque la que sufre más, pero hubo mujeres que también mataron hombres. Y creo que es un cambio cultural, es un cambio social, y después de la violencia que vivió nuestra sociedad en distintas dictaduras, hemos vivido muchas violencias, muchas dictaduras, no se puede pensar que haya una sociedad que no sea violenta, por ejemplo, como la que tenemos hoy. Pero es un cambio cultural. La escuela es indispensable la formación. Bueno, Ramona, ¿querés agregar algo a esto? Después va a hablar Silvia, que viene en ese orden. Está silenciada, todavía. Hola, ahí sí. Mira, lo que quería agregar es, sé que en algunas provincias como en Jujuy, no voy a dar nombres porque prefiero preservarlo, porque no he hablado con las compañeras, pero sí que las compañeras pudieron distinguir para luego testimoniar, digamos, en los juicios contra los genocidas, específicamente que habían sido violadas, pero previamente tuvieron años de trabajarse como mujeres y como su condición de mujer. Había también
por eso habían recibido como un tratamiento entre comillas especial, porque esto no se puede negar. Más allá de que la represión, las torturas eran para todos y todas, específicamente el hecho de ser mujer, de violarte delante de tu compañero, era implícitamente que además no lo hacían tanto porque eras la mujer militante, sino porque embromaba. Se embromaba, el torturador embromaba a ese hombre militante, digamos, al que le decía, mira tu posesión, yo hago lo que se me da la gana, ¿no? Me parece que esto da para mucho más, pero lo que sí quiero transmitir es que la compañera, por ejemplo, en Jujuy, recurriendo a distintos apoyos, digamos, terapéuticos, apoyo de psicólogas, de especialistas de la salud, pero también reconociéndose, digamos, en lo que les había pasado, pudieron claramente poder decir que habían sido violadas como una forma de tortura, ¿no? Y esto lo transmitieron en los juicios de lesa humanidad, y además esto fue impulsado y trabajado así con perspectiva de género. Esto lo quiero destacar porque también se ha dado esto a lo largo de todos estos años, ¿no? Y la otra cuestión, yo creo que los hombres sí bienvenidos a nuestra lucha, pero que no nos tienen que decir lo que tenemos que decir y cómo decirlo. Las mujeres creo que vamos encontrando a lo largo de las distintas expresiones nuestra propia voz, y en todo caso construir poder de una manera distinta, que no sea imponernos sobre los otros y otras, sino que sea más democrática, ¿no? Por lo menos es la utopía que ahora me desde hace unos cuantos años, pero simplemente eso. Así participan otras compañeras. Janita, activa el audio. Ahí Berta Falikov pidió la palabra. ¿Retomar el tema o querés hablar de tu tema? Lo que quieras. No, Berta, si me dejan decir dos palabritas, yo ya me tengo que ir. Dale. Disculpen la interrupción, pero resulta que está nuestra compañera concejala aquí en Rosario, yo soy de Rosario, ya hablando en la audiencia por las tarifas, y bueno, tengo que grabarla y varias cosas de esas que hacemos, es mi tarea, digamos. Bueno, primero agradecerle a las dos compañeras que nos brindaron su testimonio, realmente muy emocionante, muy duro y muy emocionante. Por supuesto, un abrazo grande y un beso a Leonor, que es una genia y que sabe un montón del tema de violencia de género y todo eso, y que la queremos mucho. Y después, por ahí no sé si una reflexión, algo que me parece que es importante que tengamos en cuenta. Tengo 63 años y creo que mucho más de media vida, de la media vida que tengo ahora, nos llevó y llevó a las mujeres participar, ser contemporánea de lo que se dio en la lucha por el aborto, lucha que venía de antes, por supuesto. Yo me refiero a nuestra lucha concreta, que estamos aquí, por un aborto legal, seguro y obligatorio. Y creo que recién en esta última parte de este principio de siglo tan convulsionado que estamos viviendo, se empezó a visibilizar en serio, a partir de Ni Una Menos, lo que pasa en las mujeres, lo que se consideraba antes que formaba parte de la intimidad del hogar de cada familia, ¿sí? Creo que las mujeres nos animamos, creo que visibilizamos la situación, y creo que todavía falta lucha, ¿sí? Porque esto que planteaba una compañera hace un rato, de por qué los jueces no prestan atención, o qué hacemos con los tipos que supuestamente deben guardar la exclusión, etcétera, y no lo hacen,
Yo creo que todavía nos falta lucha, compañeras, creo que nos falta mucha lucha. Esto de, creo que tuvo más visibilidad desde el primer momento la cuestión del aborto que la cuestión de la violencia doméstica, sobre todo hacia las mujeres. Ni les cuento de la simbólica, ni les cuento de la violencia que sufrimos en la calle. Nosotros acá en Rosario tenemos una concejala que fue en la primera ciudad del país donde se solicita un curso sobre violencia de género para poder aprobar el carnet de conductor, ¿sí? Que cuando se presentó, y estoy hablando que se presentó hace cosa de un año y piquito atrás, poquito, ¿sí? Fue motivo de burla en toda la ciudad de Rosario. Y yo creo que las que manejamos sufrimos en carne propia lo que es la violencia de género. Los insultos. A mí, francamente, si hay algo que yo realmente cuando me insulto, me insultan, les sonrío y sigo manejando y no les doy bolilla, pero si hay algo que me saca, es cuando me mandan a lavar los platos. ¿Sí? Oh, ¿Sí? Cuando me mandan a lavar los platos, chicas, sale lo peor de mí, les juro. Les cruzo el auto, los amenazo con el matafuego, no sé, pero realmente me brota esa cuestión de que me manden a lavar los platos, que lave los platos la que te parió, ¿sí? Bien. Y eso que nos reímos todas, yo también, después cuando se me pasa la bronca también me río, ¿sí? Pero eso forma parte de las violencias simbólicas que sufrimos cada día las mujeres y que recién ahora se está visibilizando. Vuelvo a insistir, yo creo que tenemos más tiempo de visibilización de la cuestión del aborto que de esto de la violencia. Primero porque se consideraba algo del ámbito íntimo y del ámbito privado, entonces de eso no se habla, entonces las mujeres antes sentían una enorme vergüenza de reconocerse maltratadas, golpeadas y hasta violadas en el propio ámbito de su hogar, ¿sí? De ese hogar que uno construye con otro y que lo hace con ilusión y que nos meten, como digo yo, Hollywood nos mete la casa ideal, el marido ideal, los chicos ideales, y nosotros tenemos lo que tenemos y construimos lo que podemos. ¿Sí? Entonces a mí me parece que nos falta lucha, compañeras, y la pandemia por ahí también rechazó esa lucha. Y ya voy redondeando. Creo que cuando podamos hacer lo mismo que hicimos con lo del aborto, y que lo que se hizo en algún tiempo con el Ni Una Menos, creo que cuando seamos cada vez más numerosos, no sé cómo habrá sido en otras ciudades, pero creo que lo que hemos visto en Buenos Aires y lo que yo viví en Rosario, las marchas eran cada vez más numerosas, cada vez más impresionantes. Cuando logremos que esas marchas vuelvan, que vuelvan a ser otra vez así de numerosas, así de impresionantes, así de contundentes, creo que vamos a empezar otra vez a tener respuesta en serio en la justicia, en una justicia que además no solamente con la cuestión de la violencia de las mujeres no está dispuesta a cambiar si no la hacemos cambiar con movilización y lucha. ¿Sí? Bueno, eso nomás porque ya me están mandando 200 mensajitos, las quiero mucho, quedo como que estoy conectada, pero no estoy conectada, realmente fue hermoso, gracias Sara y gracias Ramona, realmente hermoso el testimonio. Besos a todos. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Ahora a Berta pidió la palabra. Vamos a escucharla a Berta. Hola, ¿cómo están? Realmente es un placer, un honor escuchar a las compañeras tan claras, tan, no sé, tan cercanas, tomando situaciones tan difíciles como las que vivimos con tanta naturalidad, ¿no? Naturalidad en el sentido de poder transmitir de manera de que todas podamos entender qué es lo que vivimos. No, yo simplemente quería decir que nosotras, esto que decía la compañera Silvia, de la lucha y de que es necesario mucha más lucha,
nosotros venimos luchando. Nosotros venimos luchando como lo hicimos en su momento cuando éramos jóvenes, por una sociedad más igualitaria. Con distintos proyectos políticos, pensábamos que íbamos a llegar de alguna manera con algunas estrategias distintas, tácticas distintas, discurso distinto, pero la sororidad se impuso en Devoto. En Devoto se impuso la sororidad porque tuvimos nosotros un análisis del enemigo y nuestro que fue lo mejor que pudimos hacer. Es decir, nuestro desde unirnos más allá de las identidades de cada una y de su proyecto, y el saber que el enemigo estaba detrás de la reja. Y que cada una de nosotros era importante para todas y todas para uno. Es decir, tenemos un montón de ejemplos de que tomábamos situaciones terribles que a veces significaban 15, 20 días de celda de castigo. Nosotros tomábamos el lugar de la compañera que tenía que ir a la celda de castigo porque pensábamos que esa compañera no estaba en condiciones de hacerlo, o porque las madres tenían visita de contacto después de mucho tiempo de no haber visto a sus hijos. Entonces, esas son las cosas, digamos, que me parece que hoy tenemos que seguir tratando de ejercitar. Nosotros como colectiva lo hacemos, y los compañeros que también integran otras asociaciones de expresos políticos y expresas políticas también están hoy. Me llegaba de compañeros que están presentando libros acá, en el exterior. Es decir, la memoria continúa con nosotros y es la memoria de la verdad y de la justicia, porque nosotros no estamos decididos a que se dé nuevamente una situación como la que se dio con la dictadura, o una continuación de lo que se dio en su momento. Es decir, nosotros creemos que tenemos que hablar, poner palabras, que a veces es muy difícil, a todo lo que hemos vivido. En esto de las violaciones a las compañeras, costó mucho. Es más, en Devoto, cuando llegaban las compañeras, estas cosas no se hablaban de que habían sido violadas y demás. Es decir, como que no podíamos, eran las cuestiones inefables, le digo yo, es decir, aquellas que no podemos ponerles palabras, que quedan, y no podíamos porque, bueno, por las condiciones, entonces esta cuestión se hablaba muy poquito sobre la violación. Pero una vez que salimos en libertad, las compañeras que habían sido violadas se juntaron en grupos y decidieron de que iban a hablar, por más que les costara. A una compañera le costó la vida, Silvia Supo, ¿se acuerdan? Todavía no está claro, pero esta compañera fue asaltada por 2 pibes y la mataron, y fue una compañera que fue una de las que inició la cuestión de la denuncia por violación. Ella era muy joven cuando la detienen, queda embarazada de violación y la llevan a abortar. Y después, bueno, la legalizan en Devoto. Y bueno, ella tenía una casa de artesanías y entran 2 pibes y la matan. Pero bueno, la cuestión de la violación es que es una técnica de genocidio. Es decir, el genocidio es el aniquilamiento de un grupo, ya sea por la raza, por la religión, en este caso sería político, y es un aniquilamiento físico, psíquico y moral. Y para nosotras, las mujeres, y también hay compañeros que lo han sufrido, la violación era una forma de cosificación, una forma de deshumanización, es una forma de decir: yo hago lo que quiero con vos,
Es decir, sos un objeto, tenés que dormir así, tenés que ponerte así, tenés que estar así, tenés que ir al baño en este horario, cuando se podía ir al baño. Bueno, la violación era eso. Era una forma más de demostrar el poder, una forma más de deshumanizarlo. Una cosa buena que les quería decir en esto de ir sembrando memoria, el Senado nos va a hacer un acto en el cual estamos invitadas las expresas no solamente de votos, sino todas las compañeras que estuvieron presas, que estuvimos presas, ya sea en cárceles, en todos lados, en campos, en todas las compañeras. Y bueno, va a haber senadoras y va a hablar una compañera que también es senadora y estamos preparando eso, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros con esto no solamente somos testigos de juicios de lesa, se nos está incorporando a la memoria colectiva, se nos están incorporando como hacedoras de la memoria colectiva, y que en este país, con toda nuestra historia y con una derecha que cada vez se está, digamos, derechizando más, yo creo que no es poco tener presente qué es lo que vivimos acá en este país, que no empezó en el 75, que no empezó en el 76, empezó con Mariano Moreno y empezó con el genocidio de pueblos originarios. Así que bueno, lo que decía Silvia de luchar, seguir luchando, es lo que nos queda. Y es lo que mejor podemos hacer como personas y como mujeres. Bueno, no hablo más. Gracias, Bueno, gracias. Gracias, Berta. Gracias, No muchas sé gracias. Si quiere expresarse en algo más, si no, agradezco a todas y a todos y a todos este encuentro que tiene estas características, donde la mayoría somos mujeres luchadoras. Y me parece muy bueno, muy bueno. Nos da fuerza. Si me permitís, Ana, yo quería contar lo de Susi, porque Susi no pidió la palabra, pero cuando estaba en Devoto, en una celda del pabellón de Devoto, creo que era el celular 4, abre la puerta una guardia cárcel y dice: acá hay cucarachas, acá hay Juanitas, acá hay judías. Y bueno, y estaba Susi, que se levantaba, Susi Strau, que está acá en la charla, que está en nuestra agrupación, y entonces no lo contó, porque bueno, ella no pide la palabra nunca ahora, pero yo lo quería contar, ¿no? Porque eso es como que sigue con la cabeza de Ana Fran, ¿no? Y entonces las compañeras la agarraron para que ella no contestara nada, ¿no? Porque en realidad, yo siempre digo que nosotros por ahí no veíamos la magnitud de la represión que teníamos, porque, bueno, cuando a mí me empiezan a picanear, yo le digo, me paré, estaba vendada y le pegué un manotazo sin saber a dónde pegaba el manotazo, y me paré y le dije: usted es tan loco. Y bueno, así Susi se paraba para contestarle al que le dijo eso, ¿no? Acá hay judío, y bueno, la Susi era judía. Así que bueno, y las compañeras la detuvieron para que no le contestara, porque le significaba ir a los chanchos, ir a cualquier lado, ¿no? Bueno, así que eso también es discriminación. Cuando estábamos presas, la gente sabía, los guardias cárceles sabían, los genocidas sabían. Gracias a todas. Bueno, aplaudamos todas, abramos los micrófonos y aplaudamos. Así nos escuchamos todas. Gracias. Gracias al llamamiento, gracias a todas las oradoras, gracias. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Un saludo, Hanna. Muy bien.
Les paso un avisito. El 30, la Comisión de Derechos Humanos de Llamamiento ha organizado una actividad muy interesante. Es la primera vez que se organiza de esta manera, donde los que participan y los testimonios serán de la organización Hijos Desobedientes. Seguramente la conocen todos, ¿verdad? Sí. Y me parece interesante escuchar otra opinión, no de nuestros hijos. Sobre nuestros hijos vamos a tener que hablar otro día. ¿Qué pasó con los hijos nuestros? De antes de la dictadura, o los que estuvimos presos, o exiliados, o como sea, o con una vida clandestina, y los que nacieron después de la dictadura. El comportamiento y la época en que fueron educados es distinta, más los traumas que les pertenecen a ellos, digamos. Entonces, yo creo que el tema hijos nuestros sería un tema interesante si hay alguna psicóloga que lo tomó o algo por el estilo. Sería interesante que lo podamos tomar. ¿Hay alguna psicóloga que conozcan, que haya hecho algún estudio? Yo hice solo una investigación de lo que pensaban hijos nuestros de antes de la dictadura, pero veo que el comportamiento de los hijos de después es distinto. ¿Hay alguna psicóloga que se anima a hablar de algo de esto? Me parece que es muy importante porque es además los resultados sociales de una mujer y un hombre, o una mujer o un hombre, depende del caso de los hijos, ¿sí ven? Que haya decidido luchar por un país mejor. El costo de eso no es gratuito, nunca. Entonces, bueno, hablemos también de las cosas que son como daños colaterales, digamos, y cosas por el estilo. Así que bueno, me despido de ustedes, me parece que las gracias. Y nos vemos la próxima, la que gracias quiera a todas. Gracias. A todas. Gracias, chao. Gracias. Bueno. Le aviso que terminamos. Así se termina. Vamos yendo, cada una. Silvia cierra después la grabación. Ya le avisé.